Hola, Guillo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, estamos, como dijimos varias veces, como decimos ahora, compartiendo una mesa de amigos en la cual abordamos temas que normalmente en la radio no se escuchan, en los medios no se escuchan. Son temas que a nosotros nos han llevado a vivir una vida con un poco, diría, un poco más de gusto, un poco más de sal que lo que normalmente uno está acostumbrado. Es decir, si uno va, trabaja o estudia, practica un deporte, muchas veces en ese transcurrir se torna una vida esquemática, una vida anodina, una vida sin un incentivo que trascienda. Lo que nosotros tratamos, es decir, no somos diferentes porque hacemos todo esto de lo cual estamos mencionando, pero tratamos de buscarle un sentido que va más allá de lo que vemos. Abordamos temas que nos inquietan, que nos gustan, que nos hacen crecer. El programa anterior nos visitó Daniel Ferminades y el tema fue el trabajo interno. Aclaramos un poquito lo que era, no un poquito, aclaramos bastante lo que es para nosotros el trabajo interno, hablamos mucho de eso y nos pareció conveniente seguir, tratar de profundizar y hablar de las experiencias que normalmente vamos viviendo y que las expresamos en esta mesa. Entonces, el tema es, Enzo, el trabajo interno, que era lo que habías anunciado. Sí, eso se anunció. ¿Y qué hablamos el otro día del trabajo interno? Se habló un poco de distintos aspectos, ¿no? Y como vos dijiste recién, la idea sería hoy contar un poquito cómo lo vivimos cada uno de nosotros en la diaria. Y para hablar de trabajo interno, tal vez tengamos que preguntarnos qué es el interno, qué es lo que queremos trabajar, a dónde queremos trabajar, porque tal vez alguien que nos escucha puede pensar en la personalidad o en el físico o en los sentimientos. O no tiene ni idea directamente. Acá vale expresar que nosotros entendemos que aparte de tener un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo sentimental, hay un espíritu que es el que necesita llevar adelante un trabajo, un crecimiento. Y yo entiendo que se vale de estos otros cuerpos, como decía recién, el físico, el mental, el sentimental, para poder expresarse. Cómo cada uno lo ve, es muy difícil de poner esto en palabras, porque tal vez uno ve una persona pasando por una necesidad y siente que le pasan cosas adentro y dice, ¿por qué me pasa esto que me pasa? Entonces, esas son las preguntas que tenemos que ir buscando respuesta. Bueno, Enzo se metió a lo hondo, habló de los cuerpos, habló del espíritu. Después, dentro de un rato, va a seguir hablando de eso porque creás la inquietud. Claro, un poco el planteo que propusimos como un inicio a este título es: ¿queremos vivir en paz? ¿Queremos la paz mundial? Debemos saber que para lograrlo tenemos que trabajar individualmente en nuestro interior y así poder compartir e irradiar lo que hemos logrado cuando realizamos un trabajo interno. Entonces va desde lo grande, porque lo que por ahí muchas veces nos sucede a todos es que vemos lo de afuera, está mal, el mundo está mal, la sociedad está mal, pero ¿quién forma parte de la sociedad? A la sociedad la forman todos individuos, así que es la suma de todos esos individuos que hace una sociedad, un mundo que está mal. Y aunque parezca mentira, el pequeño cambio individual va sumando, va irradiando, contagia de alguna manera. Hay un cambio, por lo menos es uno que ya no está en esa vorágine de ese mundo. Y bueno, nosotros proponemos que de a poquito
estos 7.000 millones que somos, un poco más, de a uno vayamos sumando y cada uno nuevo que se anime, que sea audaz y utilice su voluntad para llevar adelante esto, vaya sembrando ese granito de arena y sea uno que ya es diferente. Y ahí creo que comienza a cambiar un poquito el mundo. Ya cuando uno habla y tira un número de 7.000 millones, parece que lo individual pierde, Que se valor, diluye. no es trascendente. Parece que se Claro. diluye. Qué increíble, pero esa es la sensación Claro. que se siente, ¿no? Es decir, uno siempre se siente solo, acompañado en este propósito de vida, todavía por muy pocos. Y vos hablas de 7.000 millones y claro, te apabulla Sí. el Goliat que tenemos permanentemente. Ahora, el cambio es individual, el cambio, porque si uno ve ese número que justamente puede apabullar, sin embargo, el cambio que uno realiza en lo interno es todo para uno. Es decir, el mundo entero llega a ser uno y lo que puede hacer es transformarse para poder mostrar, para poder irradiar, para poder comentar a alguien cercano qué es lo que está haciendo. Y eso, ojalá que se transmitiese a todos. Pero si no pasara, si no es así, bueno, lo que yo estoy haciendo para mejorarme y para mejorar el mundo es totalmente viable, es totalmente valedero, es algo que véase o no, porque uno ve los cambios por ahí cuando son masivos o ve los movimientos, tal vez no cambios, sino los movimientos de esas revoluciones cuando hay mucho movimiento de gente, pero llega a ser algo que no trasciende muchas veces y no deja de ser un espejismo, no deja de ser algo que es simplemente un atisbo de lo que debiera ser y no es. Es decir, lo individual es lo seguro, lo que puedo llevar adelante, lo que puedo abordar efectivamente. Claro. Y en el supuesto de los casos, que sea muy poco, uno solo en 7.000 millones, vamos a suponer esto que decimos, mal no le va a ser, seguro. No, al contrario. Claro. Entonces, estamos hablando de que el contrario, ¿no? Pero por ahí puede presentarse quien piense que uno solo, ¿para qué? ¿Qué puede ser? No, mal, seguro no va a ser. No va a sumar por lo menos a todo lo otro que ya es desorden, que ya es desequilibrio, ya es pensar en cada uno lo suyo. Claro, tendríamos que dar por ahí ejemplos. ¿Qué pasa? Hablamos de los mundos internos, hablamos del trabajo interno. ¿Y qué ejemplo podemos dar de eso? Tengo miedo, por ejemplo, frente a una situación, tengo miedo. Y eso es algo que está dentro mío. Eso es algo que me moviliza, no sé qué parte, no sé por qué causa muchas veces, y que es un tema de estudio. Muchísimas veces ya, este es el 5º año que estamos haciendo Aprendamos Juntos, muchísimas veces hemos dicho que uno ha pasado horas, días, años estudiando materias que tienen que ver con lo académico. Estudiando geografía, que me olvido enseguida después, historia, que me queda algún dato. Llenándonos de información. De información. Ahora, esto que planteábamos recién, tengo miedo frente a una situación. Y es algo que tengo que estudiarlo. Hoy hablábamos con el Guillo hace un rato de, luego que pasan las cosas, hacer un análisis posterior y volver a repasarlo y volver a usar imágenes o crearnos con la imaginación situaciones para poder aprender qué es lo que nos está pasando. Nos interesa lo que nos está pasando. Quiero dejar de tener miedo, por ejemplo, como un ejemplo. Y si hacemos una pregunta, todo el mundo te va a decir, no, yo no quiero tener miedo, pero bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Claro. Ese Sobre es el todo quid de la que cuestión. la sensación de miedo uno la puede graficar, a mí me sirve como un espejo que se cayó y
se hicieron miles de pedacitos. Porque si bien el miedo es madre de la imperfección, del defecto, cada uno tiene un miedo distinto. Porque hay miedos que vos tenés, Luis, que yo no tengo y viceversa. Claro. Es decir, eso responde a factores de nacimiento, de crianza, a la constitución de la familia. ¿Cómo se van dando? Porque inclusive en la familia uno va tomando conceptos desde aquella vieja solapa, no salga a la siesta porque te va a comer la solapa, a miles de situaciones, ¿no? Entonces, uno en esta búsqueda de trabajo interno tiene que ubicar a qué le tiene el miedo, sabiendo que el miedo mío es personal y que no lo debo ni comunicar ni transferir ahora al otro, porque el otro tendrá sus miedos. Es muy difícil generalizarlo, ¿no? Sí, el miedo en sí tampoco es que sea malo, según lo entiendo, sino que muchas veces ayuda a que uno tenga precaución ante ciertas situaciones. Justamente el miedo hace que uno vaya con cuidado. Sí. Pero muchas veces ese miedo, yo pongo el ejemplo, por ejemplo, tengo un hijo que hace poquito lo cambiamos de escuela y yo sentía que tenía como un terror por la escuela nueva, por los chicos nuevos. Y esos miedos hacen que por ahí uno quiera quedarse en la misma situación o en el mismo ambiente por miedo a lo desconocido, pero en realidad eso hace que uno no conozca, no crezca, no adelante, como que se estanque en un mismo lugar. Por ejemplo, situaciones de personas que están en parejas y estando hasta casadas con hijos, todos se dan cuenta que ya la situación no va más por el marido, por lo que sea, y por miedo a estar sola no toma una decisión que sería beneficioso para su vida y también para su familia, en el caso de los hijos, porque si uno está mal, los hijos absorben todos. Bueno, es como que todo ese miedo que uno siente internamente es lo que hay que observar, de que hasta qué punto es bueno ese miedo y qué pasaría si yo por ahí me atrevo a, más allá del miedo, y hacerlo igual y probar. Bueno, eso sería como un trabajo interno, el hecho de probar, de exigirse. El trabajo interno sería exigirse ante las cosas que naturalmente nos salen a no. En este caso hablamos del miedo, pero por ahí algo más específico, por ahí que todos lo pueden tomar, porque a todos le ha pasado, es enojarse. Uno se enoja ¿Por miedo, decís vos? No, por miedo o por diferentes situaciones, ¿no? Y el enojo, mucha gente lo toma como algo normal, porque dice que se enojó porque aquella persona le dijo tal cosa. Claro, la culpa la tiene el otro, Claro, entonces exacto. justifico el enojo. Exacto. El tema es que por ese enojo es que la situación en la calle está complicada, ¿no? Porque a veces hasta se mata en un semáforo por un enojo. Bueno, este trabajo interno del que hablamos, que por ahí mucha gente nunca lo escuchó, sería el observarse esas cosas y tratar de cambiarlas. Como observársela desde afuera, como tal vez de manera tan fácil observamos y vemos en los demás. Exacto. Porque, Para o sea, observarnos para de la misma observar a los manera. demás somos expertos todos, sabemos perfecto cómo debería fácil. ser la situación ideal, cómo debería haber actuado tal o cual persona, pero resulta que a nosotros mismos no nos observamos. Esa vendría a ser la falta del trabajo interno, es no hacerlo para adentro como si lo hacemos tan fácil y tan holgadamente para afuera, ¿no? Y aparte, cuando uno tal vez puede ver un poco para adentro, las justificaciones y disminución de las cosas que consideramos que están mal, o sea, es toda una pavada lo que hacemos mal nosotros, y lo hice porque aquel me hizo enojar,
Nos perdonamos todo el Nos tiempo. perdonamos todo el tiempo. Sí, aparte yo también entiendo el común de la gente. No sé, en la escuela a mí jamás me dijeron que uno tiene que observarse y evitar, o si ve cosas en uno que estaría bueno cambiarlas, intentar hacer un esfuerzo por cambiarlas. O sea, nunca me enseñaron. No sé Entonces, cómo está la escuela hoy, pero en mi época tampoco. Claro. Pero la escuela sería en segundo plano. En nuestra casa nunca, Claro, que ni es la siquiera en la primera casa de uno, escuela, está digamos, ¿no? Sí. Ahora, con respecto a eso que vos decís, me acuerdo de una persona que no es maestra docente, pero sí fue una gran maestra para mí. Y con estas situaciones que vos estás diciendo, escolar y todo eso, ella me decía que ella a sus hijos siempre le decía, en toda situación, fíjate vos, qué parte de culpa tenés vos, Claro. en lugar de estar culpando, qué es la maestra, qué es el compañero de adelante, qué es el compañero de atrás. Esa persona siempre me decía, yo siempre le echo la culpa a mis hijos, que es absolutamente todo lo contrario que hoy sucede, ¿no? Pero esta persona me decía, yo siempre les digo, a ver, ¿qué culpa tenés vos en eso? Claro. Entonces, fuera o no fuera, que algo de culpita por ahí tenía, porque aunque sea al reaccionar o al contestar cuando no le gustaba lo que le dijeran, pero esta persona lo que hacía era a sus hijos que ellos se observen y que vean su parte de culpa en todas las situaciones que se produjeran. Ella lo hacía así, de esa manera. ¿Por qué? Porque vos, cuando a las 7:30, 8 de la mañana dejas tu hijo en la escuela, hasta la 1 que lo vas a buscar, no podés controlar absolutamente nada, ni sabés qué pasa ahí adentro, ¿no? Entonces, la única forma que ella encontraba era decirle, bueno, fíjate vos a ver, porque si no, es muy fácil decir, siempre fue la maestra, siempre fue el de al lado, siempre... Es muy difícil escuchar que alguien asuma la responsabilidad en una situación complicada de convivencia, es decir, o de mala convivencia, que uno acepte la responsabilidad de decir, bueno, fui yo. Esta es mi parte, Claro, por lo menos. Acá yo debiera haber hecho de tal manera y no lo hice. Ahora, es muy común escuchar eso, es muy común que nadie haga mea culpa, y se ve permanentemente. Ahora, ¿qué debiéramos hacer nosotros? Claro. Esto que vos decís. Es decir, es lo único que puedo modificar, es lo mío. Lo único que puedo cambiar es lo mío. Entonces, habrá situaciones en las cuales, en un 100% de responsabilidades de un hecho que es negativo, yo tengo el 1%, solamente el 1% de culpa, entre comillas. O no de me gusta la palabra, responsabilidad. sí, de responsabilidad, de haber hecho algo que no debiera. Es lo único que Es puedo el cambiar. único, el 1%. En otras experiencias tendré el 100, no tengamos duda, porque actuamos, tratamos de actuar bien y a veces lo hacemos y a veces nos sale como podemos. Habrá que analizar qué intenciones tenemos. Por ahí con las intenciones no se llega al cielo. Con las buenas intenciones está plagado el camino al infierno, dice algún dicho viejo. Entonces, pero es un comienzo. Yo no tengo la mala intención de dañarte, de que estés mal, pero por una reacción hice que estuvieses mal. Entonces, está bien, la intención no la tuve, Pero la no conducta alcanza. sí la tuve, Pero no alcanza. no alcanza. Ahora, lo único que voy a poder cambiar es, ya sea un 1% o un 100%, es lo mío. Que es el 100% tuyo. Claro, que es lo que El yo uno. puedo transformarme y transformar situaciones. Porque en la medida que me transforme, estoy transformando el mundo. Es muy chiquito, parece, esto que hablábamos recién, 7.000 millones como que apabulla, como que uno pierde. Imagínense ustedes 7.000 millones de psicología, de emociones, de sentimientos, es algo descomunal. Es decir,
es algo que yo no lo puedo abordar. Es decir, yo particularmente no lo puedo abordar. Pero eso que le pasa a cada uno es lo que en definitiva me pasa a mí. Es decir, en algún aspecto me pasa a mí. Y si yo puedo cambiar algún aspecto de mí, voy a cambiar parte de esos 7.000 millones. Ahora, esto es el trabajo interno. Es decir, hablaba recién Luciano del enojo. Para mí es un tema principal en mi vida. Es decir, yo cómo hacer para enojarme cada vez menos. Es decir, uno tiene características, tendrá que verse la naturaleza, porque uno, a través de esa observación que decíamos recién, de estar atento a ver cuáles son las características, puede con inteligencia, conscientemente, porque uno ya ha aprendido cosas, puede ir haciendo movimientos y descubriéndose. ¿Por qué me enojo? Si, ¿por qué me enojo? Y no ver ya, a medida que pasa el tiempo y me voy conociendo, poder preverlo. Es decir, estoy cansado, no quiero que me molesten. Cuando vienen a plantearme un tema, cuando vienen a hablarme de determinadas cosas y yo estoy cansado, con hambre, quiero irme a tomar un mate solo y tranquilo, y vienen a plantearme cosas y yo no tengo ganas. Sí. Ahora, la realidad es esa, porque una de las causas del enojo, en mí particularmente, es que contrarían las ganas de. Los deseos. Claro, yo tengo ganas tengo deseo de que las cosas sean de determinada manera y las cosas son como vienen. Como son. Claro, son como vienen. A veces uno las puede acomodar y a veces tiene que atajar penales. Y muchas veces uno no es buen arquero y nos llenan de goles. Sí, también la situación de tanta cantidad de gente en este mundo, ¿no? 7.000 millones. Y por ahí uno ve que uno hace un esfuerzo, pero vos mirás alrededor y te sentís medio como que sos el Medio único solo, ¿no? pavo o tonto Claro. que está haciendo eso. Eso también como que juega en contra. Yo he tenido conversaciones con mi viejo de pequeñeces en el barrio donde él está, de por ahí hacer cosas de una manera que sería correcta, y vos decís, pero si nadie lo hace. O sea, si él me lo dice es porque así lo entiende y lo Claro, siente. lo vive así. Y lo vive así, como algo que si nadie lo hace, ¿por qué yo lo voy a hacer? Y lamentablemente ese es un error, ¿no? Porque si hay algo que está mal y como nadie lo hace, todos seguimos igual, es como que el resultado no va a ser bueno. En cambio, como vos decís, si cada uno se hace responsable, entendiendo que es parte de este mundo que no está bien, entonces se hace responsable de por lo menos su vida, su entorno, y empieza a hacer las cosas bien, es como que esa partecita de este mundo ya empieza a producir un cambio, ¿no? Sin estas cosas uno siempre arranca de una realidad que es la materia y algo que uno tiene que comprobar que es el espíritu. Entonces, en un mundo en donde la materia tiene tantos atractivos y tiene un menú de deseo increíble, proponerse que somos un espíritu que estamos haciendo la experiencia en la materia, que le estamos enseñando la materia y también estamos experimentando en sí mismo, es todo un desafío. Ya lo primero que tenemos que hacer es creer firmemente en el cambio que uno está produciendo en uno. Después habrá etapas más superiores, más elevadas, en donde uno puede empezar a balbucear lo que es la compasión. Porque hacer este trabajo en forma individual, sí, se ayuda a uno y lo puede irradiar al mundo, pero la orientación es a tener una compasión. Sí, por eso se dice muchas veces que en la tierra ya hay maestros de sabiduría y compasión, porque si todo esto que estamos haciendo, que es individual en un principio,
después no es para volcarlo a una humanidad, es como que estamos cortos en el propósito. Eso es lo que yo creo. Y uniendo eso que vos decís, Guillo, con lo que hablábamos al principio de los 7.000 millones, yo no me puedo sacar de la cabeza esto de que cuando uno empieza a transitar un cambio, ya el mundo para nosotros cambia. O sea, Claro. si bien el ideal es que cambie el mundo, pero nosotros al empezar a entender ciertas cosas y a ponerlas en práctica, ya nuestra vida cambia para nosotros. Yo no me puedo olvidar, Tu mundo cambia. mi mundo cambia. Esto de entender que ya el tener más plata o poder comprarme más cosas no tiene que ser la prioridad, o entiendo que no debería ser la prioridad en mi vida. Dejar de prestarle atención a las cosas materiales, y si no me puedo llegar a comprar tal cosa, no frustrarme por eso. Voy consiguiendo estados de tranquilidad, voy consiguiendo como un camino en el cual yo me voy sintiendo más Más liviano. más liviano, más en paz. Entonces, los 7.000 millones nos queda muy grande, pero no tengamos duda de que creo que había un tema de Facundo Cabral que decía, Creo que había, no sé, a Hay ver. muchos. sí, Claro. que decía que si los malos supieran que buen negocio es hacer el bien, hasta harían el bien por negocio. Sí. También dejando en claro que uno dice 7.000 millones y que nadie vaya a creer que nosotros entendemos que somos únicos en el mundo. Es decir, a mí me sirve mucho un mensaje de esperanza, que así como nosotros decidimos un cambio, hay mucha gente en el planeta Tierra que está gestando un cambio, porque hay filosofías, religiones muy avanzadas y que son milenarias. Nosotros en este lugar del planeta creemos que la religión arrancó con la conquista española, pero en el mundo hay religiones y filosofías milenarias. Es decir, que nosotros cuando estamos irradiando esa partecita de trabajo realizado, se está juntando con trabajo realizado en el mundo. Porque si no, parecería que los que estamos en esta mesa somos los únicos que estamos tratando un cambio. Y la gente, hay mucha gente en el planeta que por agobios, por cansancio del comportamiento humano, está buscando ya una salida netamente espiritual, porque lo ha heredado o porque si no en la búsqueda ha encontrado este cambio que estamos hablando. Esa es la idea, ¿no? A muchos les llega por dolor también todo eso. Que eso, digamos, nunca está mal o está bueno que siempre en algún momento llegue, ¿no? Pero qué triste que tener que padecer un dolor o algo así para decir, bueno, tengo que ser diferente, ahora voy a empezar. Me parece que hasta puede llegar a durar hasta poco ese cambio. Está bueno, pero bueno, la propuesta y la idea es hoy, a partir del lugar que estamos, siendo agradecidos y comenzar y dar ese paso. Yo les iba a decir, justamente les iba a plantear eso. ¿Me da alegría este trabajo? Es decir, ¿me da pesar? Porque yo no estoy tan liviano cuando me veo en una reacción virulenta, cuando me veo que se me salió la correa. Es decir, ahora, viéndolo desde el punto de vista de que necesitamos cambiar, ser distintos, ser mejores. Porque el primer paso para hacer un cambio es la observación, es saber dónde estoy parado, es saber quién soy, es decir, la famosa pregunta, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Que está tan trillado, pero realmente analizo de dónde vengo. Esto que decía el Guillo, las ¿Por qué estoy? cuestiones de educación, la historia familiar, lo que me ha tocado
transcurrir. Es decir, no es lo mismo tener una heladera llena que una heladera vacía o sin heladera. No es igual. Entonces no podemos exigirles tampoco a todos que tengan una comprensión profunda de algunas situaciones cuando la panza pide comida. El de dónde vengo, dónde estoy. Es decir, me observo con sinceridad. ¿Puedo observarme sin prejuicios? Es decir, yo me sé el más mocito de todo. Me sé el que lo hago mejor que ninguno. Ahora, ese me sé, el creerme, ¿de dónde viene? Es decir, ¿puedo individualizar en mí el orgullo, el engreimiento? Porque esto que hablábamos del trabajo interno, que vamos a ir describiendo algunas situaciones que decía Enzo del cuerpo mental, el cuerpo emocional, es decir, ese cuerpo mental, esa mente llena de pensamientos, ¿los veo los pensamientos? ¿Los veo? ¿Los puedo ver? Sí, los puedo ver. Y nosotros estamos en ese trabajo. La religión nos enseña a pensar, y algunas tal vez sí, y algunas tal vez poco. O tal vez estaban las herramientas como para que pensemos y sintamos de corazón las cosas y no se nos ha enseñado o se nos ha enseñado a media. Entonces, unir esa parte de filosofía que es desde siempre la misma sabiduría, es decir, esto que hablaba el Guillo de religiones milenarias, de siempre está, es decir, en un árbol está la sabiduría de Dios, en el cielo, en las estrellas, en algunas escrituras, en muchas escrituras también que han sido deformadas y que uno tendrá que aprender a leerlas para extraer de esa lectura aquellas cosas que sí tienen que ver con la sabiduría. Entonces todo esto, esa observación, ese saber quién somos en este momento, ¿lo hacemos? ¿Lo tenemos que hacer? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo de vida? Es decir, ¿hacia dónde nos dirigimos? Porque esto también muchas veces lo hemos dicho, cuando no sabemos hacia dónde vamos, ningún viento es a favor. Es decir, voy para un lado, voy para el otro. Es decir, no encuentro en la vida situaciones favorables que me lleven a avanzar. Es decir, si no sé hacia dónde voy, hoy voy hacia el norte, mañana al sur y seguramente quede siempre en el mismo lugar. Entonces esas palabras de, bueno, de dónde vengo, bla, 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 que suenan hasta pesadas a veces de tan dicha, pero realizo una observación, me analizo a ver dónde estoy parado, sé hacia dónde quiero ir, analizo y veo y estudio cuáles han sido mis problemas por los cuales yo estoy hoy en determinado lugar. Todo esto es parte del trabajo interno. Empezaste preguntándonos si era todo lindo el camino del trabajo interno, si te produce alegría o pesar. Produce alegría y también produce pesar. Sin duda, cuando alguien nos agrede y tenemos ganas de contestarle y nos mordemos la boca para no hacerlo porque entendemos que no sirve de nada o que nos va a llevar a donde no queremos ir, no nos causa una linda sensación. Claro, ¿y a quién pero no ahí le hay causa que ver una a linda quién. sensación? Claro, eso iba a decir. Claro. Porque hay muchas veces hay un sufrimiento interno ahí, pero ¿quién sufre? El amor no debería No sufrir sufre, ahí. no. No. Sufre el ego que no puede nuestro ganar. que se siente dañado Claro, por la el que agresión pierde. recibida. Claro, el que queda en Orsay, el que queda de menos, el que queda que no lo consideran. Y a veces no, sí, a veces hay un sufrimiento interno, un dolor interno por situaciones injustas o por ver que las cosas pudiesen ser de otra manera y no lo son. Bueno, todo esto es parte del trabajo interno. ¿Sí? No sé Recién cómo es arrancamos. cómo es el esquema del programa, Y bueno, si ya llegaríamos a una sí, pausa. si se puede, podríamos hacer una pausa musical para dar a Tendríamos pensar que un tener ratito. el ok de Sebastián del allá, operador. que nos está diciendo que sí. Así que vamos a una pausa y volvemos.
Seguimos compartiendo. Aprendamos juntos. Quédate con nosotros. Te seguimos acompañando. Seguimos en Aprendamos Juntos y nos decía recién Enzo de dar las vías de comunicación. Antes se decía las vías de comunicación y era solo el teléfono. Entonces Sí. decían vías de comunicación, pero era teléfono tal. Hoy, Nosotros podemos ofrecerle 3 vías hoy. ¿cómo es? Mirá vos. El teléfono, que nos pueden mandar un mensaje escrito al WhatsApp al 011-2186-2415. Repito, 011-2186-2415. Al Facebook de Aprendamos Juntos o al mail del programa, que es japrendamos@gmail.com. Esto, la intención es compartir. Es decir, si hay... Por eso se llama Aprendamos Juntos. Claro, es decir, nosotros venimos a hablar de lo que hemos hecho y por ahí de lo que estamos intentando. Es decir, no venimos, es decir, no venimos a dar cátedra de nada. Es decir, sí podemos darle a la palabra enseñar, podemos mostrarla de otra manera. Enseñar es mostrar, justamente. Entonces, yo te enseño, yo no te doy un sermón, yo no te digo que lo hagas de determinada manera. Si te enseño, te muestro lo que he hecho. De ahí a que la otra persona le sirva, no le sirva. Hablamos recién de distintas vidas, de distintas historias, de distintos hechos que van haciendo que todos seamos diferentes. Ahora, situaciones por las que vamos pasando muchas veces son similares. Y como son similares, uno, hablando de estos temas, puede exponer aquello que ha vivido. Lo importante acá es no estar teorizando sobre lo que debiera ser, sobre lo que leí, sobre lo que me pareció, sino en función de lo que voy haciendo, hablo y lo expreso. En un primer momento puede ser algo que uno entiende con la cabeza. Sí, a veces lo sentís también, Claro, a veces pero lo no estás sentís. seguro, sí, creo que te referís Después, a eso. claro, en un primer momento nos ha pasado y después queremos que eso ya darle más vida y que se lleve adelante y se empiece a vivir. Claro, ver para creer a mí no me ha dado resultado y creo que no viene por ese lado. Entonces uno, para poder hacer la experiencia, tiene que abrir una puerta. Tiene que probar. Más allá de probar, uno tiene que, es decir, probar sería ir haciendo la experiencia, pero darle crédito a que una situación pueda ser de determinada manera. Cuando hablamos, tenemos un espíritu y habrá que tener una cierta predisposición para ver el espíritu que nos da la vida. Ahora hay una parte ahí que el tema es que nos llevamos mucho por los sentidos, por lo que vemos, por los ojos, por lo que escuchamos, por lo que olemos, por los sentidos, ¿no? Y cómo, entonces por ahí decimos esto y decimos, ¿dónde está? ¿Cómo es? ¿Qué te lleva a pensar que tenés un espíritu? Yo lo que veo es un cuerpo. Ahora, hay tantas cosas en este mundo que no las vemos, que no las olemos, que no las escuchamos y sin embargo sabemos que son, que están. El oxígeno, qué prueba a vos te da, a uno le da que hay oxígeno acá donde nosotros estamos? Claro, hay una No comprobación, hay forma de pero yo no lo he claro, comprobado. Claro, La pero ciencia me dice que es así. claro que gracias a eso respiramos el aire y en el aire hay oxígeno y eso es lo que nos permite la vida, ¿no? Y sí, lo creemos porque está comprobado todo eso. Ahora, hay muchas cosas que no vemos
y que están. Bueno, vos decís que hay un mundo más allá de lo que vemos. Exactamente. Ajá. Ahora, O sea, las vitaminas, por ejemplo, el sol te provee de una vitamina esencial para la vida, ¿no? Para los huesos. No la vemos. Pero vos estás dando ejemplos que ya están Hasta comprobados. físicos, claro. Pero ya están comprobados. Pero están En un comprobados. momento no estuvieron Claro. comprobados. Están comprobados y la gente hoy los cree. ¿Por qué los creemos? Porque alguien nos los dijo. En un primer momento lo entendimos. Después empezamos a comprobar porque vimos que si salimos a determinados horarios, estamos al aire libre, en el sol, nos sentimos mejor, el cuerpo se fortalece, entonces empezamos a comprobar eso que no está a la vista. Bueno, lo que nosotros, o yo quiero plantear en este momento es que hay otras cosas que también son así, que no se habla tanto, porque esto del espíritu no es algo que se hable mucho. Entonces, pero hay otras cosas que tendremos que empezar a experimentar, a estudiar en nosotros mismos. sin ir más lejos, esto de si alguna vez escuchamos que no es necesario tener la última palabra y nos cuesta tanto no hacerlo así, podemos hacer esto de prueba y error y probar, cambiar actitudes que durante toda la vida las hicimos de una forma, empezar a hacerlas de otra y ver qué resultados eso nos trae. Cuando tenemos un objetivo de armonía, cuando buscamos un objetivo de paz, por ejemplo, en nuestro hogar, y ya tener la razón no es tan importante como que ese objetivo se lleve adelante, poner en práctica cosas como no tener la última palabra, podemos después ver qué resultado nos dio. Y esto es parte de creer, llevar adelante la práctica, probarlo y después ver qué cosas cambiaron y qué no, qué nos pasó, cómo nos sentimos, cómo está la familia. Es un ejemplo. Hay situaciones que uno las puede analizar a través de las consecuencias, todas situaciones. Es decir, nosotros podemos, sin saber bien esto de que hay un más allá, de que hay un mundo que es invisible, de que hay un mundo más allá de lo que vemos, sí podemos, dentro de lo que vemos, ver que determinadas conductas, determinados hechos, determinadas formas de manejarnos producen una consecuencia que es feliz o una consecuencia que es infeliz. Y puedo elegir. Y puedo ir teniendo cada vez más conciencia porque en una de esas me hace feliz ganar el Kini. Sí. Y esa es la felicidad o el objetivo para algunas personas, es tener mucho dinero. Y en realidad eso es algo muy, muy con pie de barro. Efímero. Es efímero. Bueno, entonces yo lo que quise decir es, hay que ver también qué nos produce felicidad, es decir, ir más profundamente. Ahora, yo sé que si me peleo, la consecuencia es tristeza. Sé que si estoy en una situación en la cual quiero ganar, resulta lo más probable que el resultado sea la pelea, sea el enojo, sea la guerra. Porque aquello que se produce entre países queriendo ganar, se produce en las relaciones individuales entre las personas. Entonces, analizar las consecuencias de aquello que vivimos. Lucho, nosotros medio conocemos dentro de nuestras capacidades cómo se manejan los hechos que están o son agravados por la materia. Pero el espíritu habla, el corazón habla, o los 5 sentidos se convierten en un sexto que te dan esa facilidad de poder estar un poquito más fino, como quien dice, fino en sintonía. Pero hay algo que es, a mi criterio, básico en todo esto. Hablar un poco del silencio. Me gustaría esta mesa Qué lindo. que vayamos opinando del silencio.
No hagamos silencio, porque si no... No lo hagamos en este momento. ¿Quién va adelante? Que es Daniel. En una oportunidad estábamos charlando y me dice que hay que estar en silencio, en atención al silencio, para realmente ir encontrando la brújula que nos conduce en este propósito. Y yo, Guillermo, el 85-90% de las crisis que he tenido en todos los órdenes, laboral, social, de clubes, familiar, ha sido por ser picudo. Es decir, parece que estoy en silencio aparente, pero soy una olla a presión. En determinado momento, por algo que a lo mejor en ese preciso instante no tiene ninguna trascendencia, exploto. Entonces, Si callado zafo. si callado zafo. Entonces, me gustaría que habláramos un poco de ese silencio, pero silencio en serio. Yo tengo un silencio medio ocasional. Y esto que estás planteando, Guillo, qué raro que es en cierta forma, porque toda la sociedad nos lleva por el lado de que el que contesta enseguida y tiene una respuesta ágil se aplaude y mirá, le tapó la boca, mirá qué bien que estuvo. Pero volvemos a lo mismo de antes, podés retirarte con los laureles porque dijiste algo rápido, pero todo el objetivo que era de llevar adelante una convivencia lo tiraste por la borda en un segundo. Sí, es en un instante de segundo. Primero lo empezás a elaborar con la mente, le adjuntás una emoción y ya cuando la emoción transmite lo que la mente ha elaborado. Y ahí ya no para, es un río que salió de cauce. Lo único que hace ella con el verbo es complicar una situación. O con el verbo terminar aumentar un problema que empieza como pequeño, exacto, termina siendo... Le da potencia con el verbo, ¿cierto? Yo cuento un ejemplo, ya lo he contado acá, pero bueno, quizá ahora ustedes ya lo conocen, pero lo voy a repetir, que es que una vez mi señora se enojó conmigo y me empezó a decir cosas, y en ese momento en mí lo primero que salía era querer defenderme, ¿Te escucha en el programa de radio? ¿Te escucha o vos Espero sabés que que no, podés hablar? Espero que no. Y después de media hora, como estar... porque si no le contesto, parece que como que se... Claro, habla peor más, todavía, es peor. claro. Después de media hora y un azote de puerta se fue y bueno, yo seguí trabajando. Pero en ese momento, más allá de las ganas de contestar y de enojarme y de querer frenar esa situación que ella estaba, hice un esfuerzo, porque fue a partir de un esfuerzo que me quedé callado, comprendiendo que ella estaba enojada. Y a la media hora, como que cayó con el mate, me acuerdo, y en esa situación yo le hubiera podido haber dicho que después de lo que me dijiste venís con el mate. Claro. Sin embargo le dije que gana tenía de tomar mate, ahí ella como que se le cayeron unas lágrimas, me pidió disculpas, tomamos mate y se pasó. En 45 minutos se pasó algo que si yo hubiera reaccionado hubiera durado 3 días sin hablarnos o más, ¿no? Y el silencio también, perdóname, Gloria, el silencio es corta crisis también, es algo para tener en cuenta. Lo que pasa... No, perdón, seguí. Lo que pasa es que por ahí, en esas situaciones que otra persona está enojado, es muy bueno entender de que digas lo que digas, no le vas a entrar en razón porque está enojado. Claro. Entonces no sirve de explicar en ese momento. Lo que sí me ha servido es, quizás a veces hasta los 3-4 días de una situación que yo vi que no me gustó, ahí recién hablarlo y por ahí aclarar. Y ahí sí me ha dicho, sí, tenés razón, es verdad. Pero después, porque en ese mismo momento querer enseñarle a una persona que lo que está haciendo está mal, es todo lo contrario de lo que uno termina consiguiendo, ¿no? Y yo lo que te quería preguntar, ese silencio que vos hiciste en ese momento, ¿era verbal y por dentro también, que es lo que estaba por ahí planteando el Guillo hace un ratito? ¿O por dentro también estaba calmo?
En realidad me pasó algo extraño porque en ese momento que ella estaba así, yo sentía en el estómago de la panza como una presión por unas ganas de contestar, pero a la vez sabía que eso que estaba por hacer no estaba bien y a la vez comprendía que ella estaba en esa situación porque estaba enojada, porque entendió algo de una forma. Y todo eso fue muy rápido, ¿no? Internamente. Y entonces ahí mismo decidí como escucharla y esperar. En algún momento iba a terminar. Hiciste un trabajo ¿no? interno en Claro. ese Pero momento. fue una situación que Gracias. se me dio así. Yo te comento que nosotros vamos, algún día vamos a hacer venir a la otra parte para que nos dé La versión de ella. la otra me parece versión. muy bueno. Porque La otra está campana. bien, tenemos una sola campana. Hablando de las vías de comunicación, nos está escuchando Horacio, un amigo de Rosario, Qué que lindo. nos está mandando un mensaje diciendo que está escuchando la frecuencia, así que le mandamos un saludo. Muchas Saludos, gracias. Gracias. Y vamos a tener que hacer un corte, no sé cuándo nos diga Sebastián, no sé cuál, ¿no? Me dice que todavía no, así que... Una cosita que Sí. me parecía lindo acotar con esto que decía Luciano recién, esto de estar en el presente también, porque muchas veces nos pasa, como el ejemplo que vos diste recién, que tal vez respondimos en ese momento inconscientemente y mal, pero ahí a los 30 segundos nos dimos cuenta de lo mal que estuvimos y también podemos hacer un corte, porque muchas veces Claro, nos pasa que, por bueno, ya respondí mal, ya tengo que Ya seguir sigo. defendiendo la postura que tomé en ese momento y sigo y decir, no, me volé, me fui, no quería decir eso. Entonces, no, eso no Siempre entregarnos, podés, siempre claro, podés viendo el tener- presente, en ese momento podemos cambiar las cosas y no dejar que Revertir. sigan avanzando. Ahora, son Bárbaro pasos. Es decir, Bárbaro es. son pasos que vamos dando y distintos estadios en los cuales podemos ir cada vez aprendiendo un poco más, progresando en ese dominio de los cuerpos internos. Ahora sí me dice Sebastián que podemos ir a una pausa, así que en un ratito volvemos. Seguimos compartiendo Aprendamos Juntos. Quédate con nosotros. Te seguimos acompañando. Muchas veces la palabra trabajo suena a pesada. Es decir, es como que si no nos dan un dinero, no tenemos que trabajar. Y en esto, ¿cuál será la recompensa, no? Tal vez la recompensa es el esfuerzo que estamos realizando para poder cambiar, y ese esfuerzo que realizamos, si lo hacemos, que por ahí es difícil porque lo perdemos de vista en función de los demás, es decir, es mucho más llevadero. Es decir, si yo puedo armonizarme, seguramente voy a armonizar mi casa. Cuando me desequilibro y se arma un lío en casa. Lo mismo en el trabajo, lo mismo en la facultad, en la calle, es decir, manejando el auto. Es decir, permanentemente puedo estar equilibrándome, permanentemente en desatención, puedo causar caos, puedo causar desorden. El trabajo, la labor, el esfuerzo, cuando tiene como meta ayudar a otros, cuando tiene como meta el ir tratando de suplir, tratando de que la necesidad de quien tengo enfrente, de quien tengo al lado, sea menor, es decir, es como que me da mayor fluidez en mi vida, como que mis problemas pierden importancia, como que mis problemas se minimizan y ya puedo tener una visión diferente pensando en los que me rodean. A veces sale más o menos, a veces no sale. Pero en esto que hablábamos y decíamos, ¿hacia dónde me dirijo? Y yo tengo que pensar que aquello que he aprendido, que lo tengo en conciencia, que lo estoy realizando, lo tengo que entregar.
se lo tengo que dar a otro para que pueda vivir mejor. Ya tal vez no es el hacer un estudio concienzudo de los cuerpos, el mental, el cuerpo emocional, no lo sé. Cada uno irá buscándole la beta en su vida, cada uno irá viendo de qué manera. Ahora, uno puede, mostrando aquello que ha realizado, simplificarle el transcurrir a algunas personas que a veces ni siquiera decir algunas cosas, sino acompañarse dando un mate. Es decir, estar en el momento de dificultad de alguna persona, estar cerca. No cargar cuando uno sabe que el otro metió la pata, no cargar con más culpa, con más crítica, con más pesar a la otra persona, sino analizando el hecho o sin analizarlo, y dejando que lo analice él, estar al lado para ver cómo puedo ayudar. Ahora, ¿cuántas veces pienso yo cómo puedo ayudar? Y no son tantas. Normalmente nos sale el crítico con la vara pegándole en la cabeza a quien tengo enfrente. Y proponérselo, Lucho, ya es un principio Sí. de compasión, Sí, porque uno no se puede plantear pasados, pero uno ha pasado quizás décadas sin importarle nada más que lo de uno. Entonces, en la medida que uno va haciendo el cambio, ya planteárselo será una cuestión solamente de adaptación, el cómo. Esa palabra irradiación es una palabra que parecía que era una palabra física, química. Y hoy estamos sabiendo que el pensamiento provoca la energía suficiente para que llegue al lugar. Nos estamos cuidando de vivir con ciertas precauciones y mientras vamos logrando algunos granitos de amor. Porque cuando estamos en el enfurecidos o no animados, estamos destruyendo. Es decir, parece que son palotes, pero si vos esos palotes no los vivenciás, no los vivís, no los experimentás, como dice hoy Gloria, te duelen situaciones que son dolorosas, pero ¿por qué esperar el dolor o buscar el dolor si uno ya va encontrando que hay formas de vida que al menos neutralizar el dolor, aún equivocándote, pero tener esa buena intención de empujar? claro. Si no es un camino largo, un camino largo, complejo en las relaciones. Hoy decía Enzo que es una sociedad que está programada para que conteste inteligentemente, rápido y en forma ganadora. Es una situación que parece que todo el accionar humano tiene que ser banca, ya punto no existe. Y esta es una sociedad que en la medida que se van produciendo acontecimientos, habrá ganadores, algunos que empatan, otros pierden, pero no perder esa capacidad de enfrentar. Y una vida para enfrentar. Y si uno lo sabe enfrentar a este trabajo, a esta labor con amor, los resultados se verán en el momento preciso. Lo que sí yo también he aprendido, que una persona que trabaje sin un objetivo, sin un gusto, es un desocupado con salario. Claro. No. Es como que puede ir a trabajar, ser gerente, ser empleado, ser doméstico, lo que sea, pero estar muerto adentro, Estar no muerto. tener esa chispa de enfrentar la vida, De vivir de vivir, exactamente. con todas las letras. De ponerse una camiseta que serían objetivos de vida y decir, bueno, defiendo esto lo más que puedo. Sí. Y una camiseta, es decir, que no quita que no vaya variando, que no vaya mejorando, que esos vestidos viejos se vayan rompiendo y nos vayamos vistiendo de otra manera a medida que vayamos aprendiendo. Nosotros en esto de profundizar en esos mundos internos, podemos darle contenido a nuestra vida o podemos vivir 100 años vacíos.
Entonces, ¿qué elegimos? Porque esto se ve mucho con el tema por ahí de las enfermedades. Resulta que por ahí nos acordamos de vivir cuando nos quedan pocos años o pocos meses o nos cantan bingo, ¿eh? Sí, sí. Y nos dicen, bueno, tenés tal cosa. Y en el momento en que tenemos salud, ¿damos gracias? Es decir, yo esto lo he dicho también, voy a estar como Luciano, pero sin que me peguen después. Sin nombrar a claro, nadie, sí, por claro. favor. Cuando suelo caminar, que hace bastante que no lo estoy haciendo, y voy a una placita que me gusta, bueno, la arboleda que tiene, y camino en esa placita que tiene bastante sombra, y voy dando gracias. Y no pensando en que, pensando por ahí en que podría no caminar o no poder caminar, no por una enfermedad importante, sino porque hay gente que tiene un problema en la rodilla, o un problema en el tobillo, o un problema en el talón, y no puede caminar. Ahora, tengo la suficiente atención, considerando cuáles son los parámetros importantes de vida para dar gracias porque camino. Es decir, ¿cuándo nos acordamos? Ahora, si no damos gracias, la vaciamos a la vida. Si yo quiero, algunos dirán, Dios existe, Dios no existe, el espíritu, no hay espíritu, si somos todo materia, energía. Bueno, ¿podré llegar a profundizar en estos temas sin dar gracias? Es decir, hay pasos, hay como estadios en los cuales uno va logrando adentrarse en esos mundos internos y que no son viendo, leyendo tratados de filosofía o de religión, que tal vez lo puedo hacer también. O tal vez en algún momento uno lo ha hecho, pero que son cosas más simples, el dar gracias, el considerar la necesidad de quien tengo al lado, de quien tengo enfrente, el poder accionar sin que tenga que ver en lo material. Es decir, yo hago, pero no para recibir una energía llamada dinero, sino hago porque considero que la vida va más allá de lo material. Entonces, todo esto por ahí llega a ser más simple, es decir, Sí. más, no fácil, sino más sencillo. No es fácil, sino simple, son distintos, ¿no? Por ahí lo simple no quiere decir que sea fácil. Sí, eso que vos estabas diciendo y el trabajo interno en sí está muy vinculado con lo que sería el presente en nuestra vida, que muchas veces uno no agradece por no estar en el presente, entendiendo o dándose cuenta de lo que tiene en ese momento. ¿Por qué? Porque está añorando cosas que todavía no las tiene, entonces termina siempre estando en una situación como de desgano porque no tiene lo que en realidad quería y lo que tiene no se disfruta, ¿no? Por eso me venía eso cuando Claro. vos decías eso de la parte de dar gracias y todo eso, ¿no? Y en esto del trabajo interno, yo recién me imaginaba una persona que esté escuchando y diga, qué bueno esto, me encantaría empezar a ponerlo en práctica, ¿no? Entonces decir, ¿cómo empezaría esa persona, ¿no? De decir, bueno, mañana quiero empezar eso. Y por ahí un poco lo que compartimos acá son herramientas, así las entiendo porque así las utilizo en mi vida, herramientas, y una de esas herramientas, que creo que es la principal, es la atención sobre uno mismo. Porque como decía Gloria, es fácil ver hacia afuera porque normalmente uno mira de los ojos hacia afuera y hacia adentro uno no está acostumbrado a verse. Por eso no se da cuenta de todo lo que uno hace, o lo que uno siente, o lo que uno vive, o lo que uno provoca, porque en realidad no se mira uno, ¿no? Entonces la herramienta y la herramienta principal sería esa atención sobre uno mismo, sobre las cosas que hace, unida con el presente, ¿no? Porque
Normalmente si uno está pensando en cosas que pasaron o en futuro, lo que vive en el presente termina haciendo cosas que después se arrepiente porque no estaba atento. Y el hecho de los frutos que uno consigue con el trabajo interno, por ahí no es algo que sea enseguida, pero sí a mí me ha pasado de darme cuenta en el tránsito, por ejemplo, de por ahí tener una situación complicada que vos ves que la otra persona se enoja, te toca bocina y te grita una puteada, y a uno normalmente le da ganas de responderle igual, pero he hecho lo contrario, o sea, como levantar la mano, pedir disculpa, y se corta enseguida ese momento. Qué bárbaro. Se corta enseguida ese momento. Sí, qué mágico. Es como que hasta la otra persona le haces dar cuenta, ¿no? Porque hasta a veces como que hacen una postura como diciendo, está bien. Yo, No te me voy a lo contar esperaba. yo te voy a contar una al revés ahora. A ver. No, terminá, ya está. No, ya está Sí, bien. la idea también, Luciano, que vos te haces esa pregunta, ¿cómo se empieza? Sí, Es una decisión que yo creo que no hay que esperar mañana, claro. porque yo la conozco bastante como gordito, que como el domingo por 3 para que el lunes empezar. Sobre todo que hay palabras que cada uno tendrá que meterse en ellas, analizarlas, es un laboreo permanente. Al trabajo de cambio interno hay que entrar con una alegría, pero es la alegría álmica, esa que vos te sentís bien por dentro del primer día, más allá del resultado. Después hay otra palabra que se llama justicia, es decir, tratar de ser justo en todo momento. Ya no, diría Lucho, te gané porque tengo razón, sino es una exposición que por qué tenés esta actitud respondiendo a tu espíritu de justicia, que cada uno tendrá sus libros de justicia. Y por último, me parece que es indudable que hay que conocer lo que es la libertad. Pero la libertad no esa que está en los libros, que está escrita por terceros. No esa libertad que ha salido en esta parte de América de familias patricias que para no equivocarse tenían un hijo cura, un hijo abogado y un hijo militar. Sino es esa libertad álmica en donde uno, pese a que te quieren hacer callar, uno puede hablar. Y cuando te quieren hacer hablar, uno puede guardar silencio. Eso es el, sin hacerlo complicado, es el principio, acordarse de la alegría, del espíritu de justicia y de la libertad. Porque si no, volvemos a esa escuela, a esa maestra que con 12, 13 años te hace estudiar los pasos a Chile y no conocer lo que es acá el pueblo de Sergio Oro Verde. Entonces, tener eso es, yo digo, que para empezar. Después, el mismo camino te va presentando piedra de otros colores, de otros tamaños, pero vos ya en el despertar ese, ya va recordando qué es lo que hiciste, o en vida pasada, o qué es lo que hiciste hoy. Respecto al hoy y a lo que... A mí me gustaría un poco que Gloria se acordara de la Fundación y hablar un poco del material hermoso que tiene la Fundación, que eso también puede ayudar en el puntapié, sería del camino, ¿no? Inicial. Sí, siempre decimos que somos miembros de la Fundación Impulso de una Nueva Vida, que justamente el objetivo es ir compartiendo todos estos logros, todas estas cosas, estos ideales, que inicialmente comienza con la palabra de Daniel Ferminades, que es quien tuvimos la semana pasada de invitado acá en el programa. Y bueno, él da conferencias, se llaman Verdades Develadas desde la Conciencia, y esas conferencias después nosotros, colaboradores que hay en la Fundación, la vamos separando en material, por temas,
videos, conferencias en vivo, también las transmitimos, la mayoría de las veces, ahora últimamente siempre. Y después vamos separando temas y hacemos artículos que, por ejemplo, compartimos en distintos medios, en revistas, acá en la Argentina, en Perú, en España, en Ecuador hemos compartido todos estos temas. Y bueno, están invitados todos a entrar a la página que es www.impulsodeunanuevavida.org, y ahí van a encontrar se van a encontrar con muchos de estos materiales que estamos diciendo. Se me viene a la memoria el tema del silencio, que está también expresado ahí, y bueno, como un título te podría decir que en el silencio la verdad se expresa. Sí, Gloria, yo te decía esto porque hoy yo, como a las 4 de la tarde, 16 horas Argentina, sentí una especie de miedo. Yo dije, dentro de 2 horas vamos a salir con un programa de 2 horas. Entonces, viste que te pone en una situación que si querés leer, si querés escribir, ya es tarde. Entonces puse en la página de la Fundación un video, Conciencia, Inconsciencia, Conciencia, y le escuché a Daniel 15 minutos. No te vayas a creer que entendí mucho, pero me tranquilizó y hoy estoy acá sentado Sí. contando la experiencia propia. Por eso también a las palabras que uno puede decir hay que tener siempre presente ese hermoso y rico material que tenemos en la Fundación, que bienvenido para aquellos que hoy toman la decisión de un cambio, que a lo mejor hace 30 años no lo teníamos. Es decir, y uno iba haciendo la experiencia como de agajito hasta que completar la naranja, y hoy ya la naranja está servida. Hoy charlábamos con Luis antes de venir acá, y yo le comentaba que, bueno, Daniel estuvo hoy en un programa de radio en Rosario, ¿no? Y yo, bueno, estaba en el trabajo ya finalizando, pero bueno, tenía personas que me hablaban, yo tenía la radio ahí puesta, y le digo, hubo un momento que le digo, yo no te puedo expresar exactamente, porque fueron 2 o 3 palabras que él dijo, y la periodista le decía bueno, que lo que él transmite es vivir en amor, y entonces dice, la verdad que la hacemos tan difícil y no es tan complicado, es mucho más fácil de lo que pensamos, vivir en amor, digamos. Y bueno, yo por a veces 2 palabras. No transitar la alegría que hoy anuncio, se ve que cuando menos alegría, más tratar de complicarla. Cuando tenés alegría y le haces las cosas simples, las haces de una sola forma. Cuando perdés alegría, es como que buscás muchos caminos alternativos, sabiendo que siempre te encontrás con el hormón del medio, porque hay deberes, obligaciones que uno tiene en este camino, que si no las cumplís, sabés que el resultado es magro, ¿no? Claro. Y por ahí no buscar tanto la magia de que sea algo tan especial, que haya que invocar a no sé qué cuestiones, y es, bueno, transitar la vida, vivir con amor y trabajar. Es una labor no la de vivir con amor, sino la de hacer ese trabajo interno, de ir luchando contra nuestras propias limitaciones y nuestros defectos, y bueno, las cosas que la mente nos propone todo el tiempo, las 24 horas del día. Es bueno decir que lo que nosotros expresamos es lo que hemos vivido. Cada uno que escucha tiene que hacer su experiencia. Y en esto que lo nombrábamos a Daniel, él lo que hace es brindarnos su experiencia. Y en función por ahí de lo que nosotros podemos rescatar o entender, porque primero tiene que haber un entendimiento, podemos ir dando los pasos internamente. Es decir, nadie va a vivir la experiencia de otro. Es decir, por más que estemos cerca del santo más santo en el mundo, del maestro más sabio en el mundo, por ósmosis las cosas no se producen. Entonces sí podemos ver el ejemplo, sí podemos entender, comprender,
osar en la realización para hacer nuestro camino interno. Entonces, todos estos elementos que hay y que decíamos recién en la página de la Fundación son para que cada uno hagamos el camino que tenemos que ir transitando. Y el ver el ejemplo hace que nos demos cuenta que se puede. Sí, y está Si lleno, alguien lo pudo hacer. pero está lleno de buenos ejemplos. Cuando hay un no vidente que está parado y quiere cruzar la calle y alguien se arrima a ayudarlo, hay un buen ejemplo que por ahí nos pasa desapercibido y está. Es decir, hay muchas cosas positivas que uno puede ir, no solo de lo que estamos, de quien estamos hablando, o nosotros estando expresando sobre estos temas, sino están. En la vida. Es decir, la naturaleza nos da el ejemplo. Todo el tiempo. Si queremos verlo. No vidente con discapacidad. Nadie puede esperar perder o aprender a perder un semáforo. Está pasando el hombre, tiene dificultad, uno lo va ayudando y los bocinazos Sí, son tremendo. tremendos. Bueno, ahí está cómo se debe hacer. Y el que está atento verá que hay un gaucho que ayudó. Y el que no está atento, a ese gaucho lo puteará en todos Claro. los idiomas, como siempre. Pero es así. Vamos a ver nuevamente a Sebastián, vamos a preguntarle si podemos hacer una pausa musical en este momento. Nos dice que sí, así que en un ratito estamos con ustedes nuevamente. Seguimos compartiendo Aprendamos Juntos. Quédate con nosotros. Te seguimos acompañando. Bueno, seguimos con Aprendamos Juntos y te decía, Luciano, que diste el ejemplo de tránsito que al enojarse alguno vos reconociste y aplacaste la fiera, digamos. A mí me pasó todo lo contrario. Yo iba manejando y viste cuando el inspector municipal te elige para parar el tránsito y decir, bueno, hasta acá llegó y da paso en la otra mano. Bueno, es decir, yo iba apurado para donde tenía que ir y me frenó. Te aseguro
que no hice un gesto, ni dije nada. Pero indudablemente algo emití. Es decir, por los ojos, por la piel, pero no hice gesto. Entonces el pobre hombre dice, ¿y qué querés que haga? Es decir, como que alguno tenía que pararlo. En algún momento tenía que cortar dar paso a la otra mano. ¿Y qué querés que haga? Y yo la verdad que me sorprendió, porque yo te aseguro que no había desde lo que mi vos atención. pensabas. Bueno, pero ¿qué quiero decir con esto? Que hay energía, Energías. hay miradas, Hay brillos en los ojos. que cuando uno tiene una buena acción se replica en otros, que cuando uno está pensando y emitiendo de determinada manera se replica en el mundo. Es decir, hay una vibración, hay una armonía, que nosotros podemos ser colaboradores de la armonía o hacer lo que Hacen todos. sí, que es el Colaboradores del desequilibrio del caos. mundo, digamos. Porque si uno observa el mundo, indudablemente que lejos está de la armonía. Ahora hay una observación también del mundo a través de lo que nos muestran, Luis, también, porque los medios, la sociedad que le llamamos, o cuando hablamos de lo que dicen, de lo que sucede en el mundo, siempre se está mostrando todo el tiempo las cosas malas que Pero pasan. hay una intencionalidad ahí. Claro. Hay como una educación en lo negativo, en hacer del mundo un lugar en el cual no podamos ser felices. Es decir, cuando hay un asalto, y seguramente hay 10 millones de otras noticias, que en realidad lo único que se pasa es el asalto. Eso es lo que quiero decir. Bueno, El mundo está mal, de verdad, pero, o sea, hay una gran parte que no se transmite, que es las cosas buenas que decía Guillo, que sí hay gente, sí hay movimientos, sí hay quienes están trabajando y colaborando y haciendo que sucedan mejores cosas, que las personas estén bien, pero todo eso no se muestra. claro, cuando vos dabas el ejemplo el otro día sobre una publicidad en la cual se muestra cómo se puede ser mejor y más feliz tomando alcohol. Haciendo lo que tenés ganas. Bueno, en ese caso era tomando alcohol. Hacé lo que tenés ganas. Y acá, dando este ejemplo, es volver a meterse a ver en estos mundos internos de qué tengo ganas, de dónde me vienen las ganas y para qué me sirven esas ganas. Es decir, si yo termino borracho, ¿cuál va a ser la consecuencia? Es decir, si pierdo la conciencia por el alcohol, es decir, va a traer consecuencias. Y muchas veces suelen ser gravísimas y llegar a puntos tal que si tomo alcohol, estoy perdiendo la conciencia y manejo un auto, termino produciendo un accidente y tal vez perdiéndose vidas. Entonces, tengo que estar muy atento a muy todo atento, esto. eso es lo que yo quería decir, muy atentos a esto que decíamos de la sociedad, lo que nos quiere mostrar, lo que nos están imponiendo, que estemos todo el tiempo con un medio, con un celular, viendo qué sucede, estando totalmente al día y actualizado de lo último que pasó, y nos vamos perdiendo lo que La decía vida. Luciano, la vida, vivir el presente. Y bueno, nos vamos metiendo y no nos damos cuenta muchas veces y Podemos unir esto de la atención con lo que se hablaba hoy en el programa del silencio, ¿no? Y estar atento a qué es lo que consumimos, no de alimentos solamente, sino que consumimos con los oídos, con la vista, porque cuando queremos hacer silencio y ver a nuestros pensamientos y más de una vez estar desde o lo más próximo posible, un estado de equilibrio para actuar, todo lo que consumimos anteriormente, eso nos influye.
es un ejemplo muy claro y como recién decías vos, Una el noticia celular, que una escuchaste hace un noticia. rato. Por ejemplo, si yo quiero dejar de hablar de más, caer en el chimento, si quiero dejar de pelearme con la otra persona, pero al mediodía, antes de salir de casa, estuve mirando un programa de chimento en el cual era todo pelea, Para afuera, chimento, todo caos. No es tan fácil conseguir ese silencio y ese equilibrio que es el cual nos propusimos como objetivo. Entonces ahí es donde entra un poquito la coherencia, ¿no? De que yo lo entiendo y no quiero decir con esto que a mí me resulte fácil, porque no me resulta para nada fácil, pero sé que es ahí el camino y sé que es por donde debo hacer cada día mi mayor esfuerzo. En seleccionar qué es lo que voy a consumir por los ojos, por los oídos, en dónde me voy a meter cada vez que voy para un lado o voy para el otro. Si eso va de acuerdo con el objetivo que yo entendí, que es el más conveniente para mí, para las personas que me rodean en primera instancia, o si no lo es. Porque si no es muy fácil caer y después muchas veces se escucha también a la gente decir, ay, sí lo hice, pero no sé por qué lo hice. Y si no lo hiciste, no sabes por qué lo hiciste, ¿cómo sucedió? Para saber. No, pero ¿y qué fue lo que lo hizo? Porque si no somos, no sé, no somos lógicos, que hay algo que nos posee en algún momento y nos hace hacer cosas que nosotros no deseamos. Entonces tratar de buscar ese silencio, de ir ordenándonos un poquito, es un gran desafío que todos tenemos, y bueno, a mí en particular es algo que todos los días trato de cada día ir ganando un poquito más de él. En esta búsqueda, Enzo, uno llega a instancias que tenés que tomar una resolución de vida y vos sabés cuál es la luz y cuál es las tinieblas. ¿Y cuántas veces uno toma el camino de la tiniebla? Hasta que va reforzando la voluntad y el amor. Es decir, nadie que esté escuchando vaya a creer que nuestras vidas son perfectas. Somos imperfectos que tratamos de ser cada vez menos imperfectos. Pero cantidades de veces sucede que uno sabe que es para la derecha y conscientemente agarra para la izquierda o inconscientemente agarra para la izquierda. Esto es, por eso, esa es la sal de la vida. Si no, uno vive como un autómata. Hoy es Coca-Cola, mañana Priti y mañana es agua con gas. ¿Y cuándo sos? ¿Cuándo elijo? ¿Cuándo elijo? Claro. Ahora, vivimos aturdidos. Uno puede encontrar en textos viejos el escuchar la voz de la conciencia. Textos viejos, es cierto, no se escucha más. Hoy no eso. se escucha. Es decir, pero todo apunta a que vos no escuches tu conciencia, a que seas un inconsciente más que consuma gaseosa, ya que habló Guillo de eso, que consuma papa frita, que consuma todo lo que comercialmente a alguien le deja un rédito económico y que no es bueno. Es decir, o que es malo en forma desmedida. Es decir, cuando nosotros estamos preocupados por el último récord de Messi o porque le va mal al equipo de Ginóbili, a mí me gusta ver deporte, me decía, claro. Pero si yo estoy preocupado y atendiendo eso y me lleva parte de mi día y mi energía el último récord, es decir, estamos todos locos. Es decir, vivimos aturdidos, y esto que decía Gloria de las noticias, y tienen un sentido. Un objetivo. Tienen un objetivo, nosotros tenemos que ver ese objetivo. Cuando todo está favoreciendo la discordia, es decir, tiene un objetivo. Entonces Y yo el mirar para afuera. ¿Cómo? El principal objetivo es el mirar para afuera y justamente no hacer ese trabajo de introspección. Sí, Porque te juntás y comenzás a hablar de las noticias que viste, del partido cómo salió. claro, pero hay algo atrás que está haciendo que las cosas sucedan de la manera que no debieran. Entonces hay una planificación en este mundo tan agitado y tan descontrolado. Es decir, cuando la gente
está aturdida, no piensa, no siente. Claro. Y si no piensa y no siente, y si no hace su trabajo interno, no es libre. Es un esclavo de los pensamientos que nos imponen. No es lo mismo pensar que tener pensamientos. En esto del trabajo interno, en esto del cuerpo mental, es decir, no lo hablamos en detalle, seguiremos hablando en los próximos programas, pero hay una mente y hay pensamiento. Y muchas veces, la mayoría diría yo, los pensamientos nos piensan. Y la mayoría de los pensamientos que están dentro de nuestras mentes, a nivel sociedad, son impuestos. Las modas son impuestas. Son plantadas. Claro, es decir, y persiguen un objetivo. Es decir, por ahí no es fácil sobreponerse a eso, pero sí hay que empezar a verlo. Porque si yo voy a depender, si mi felicidad va a depender de que ande en un auto 0 kilómetros y el hecho de andar en colectivo va a hacer que sea infeliz, y hay algo en mí que no tiene que ver con valores materiales, que está desacomodado, está desencajado. Entonces yo tengo que aprender a ver esos pensamientos. Tengo que, cuando el pensamiento de tener que caminar hace que mi emoción me entristezca, es decir, hay algo que está mal. Entonces, hay algo atrás que busca el desequilibrio. Bueno, yo tengo que buscar el equilibrio a toda costa y transmitirlo. Yo por ahí que ando mucho en los negocios y en la calle, ¿no? Nos han dicho, por sí. mi tipo de trabajo, es impresionante cómo escucho de la gente que está mal por el trabajo, ¿no? Por la situación que vive el trabajo, por los compañeros. La situación laboral. Claro. Porque está cansado de lo que hace, porque no sé, le gustaría hacer otra cosa. Además hoy una chica me decía lo mal que estaba porque había empezado esta semana a trabajar y venía a la vacación y no quería saber nada, y ya el sábado ya se había puesto mal porque tenía que empezar a trabajar. Pero eso es algo que escucho muy seguido, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que hablamos hoy, ¿no? Como un ejemplo de lo que pasa cuando uno no vive el presente, que el presente es que ella hace ese trabajo para poder vivir, para sacar un salario, ¿no? Un sustento. Un sustento. Y es lo que tiene en ese momento. Y si eso que es lo único que tiene en ese momento lo hace con esa carga, su vida es Sufre como, todo el día. Es peor. Claro. Entonces esa es una parte de también que con la observación y con un esfuerzo de buscar estar alegre o de estar atento a lo que está haciendo y tratar de hacerlo bien y de entender de que eso es lo que tiene que hacer. O sea, todo eso es parte del trabajo interno, ¿no? El hecho de también esforzarse en un cambio. No es que uno con decidirlo ya está, sino que es decidir que así uno no puede vivir, porque no, hasta para la salud no es bueno, porque ese pesar con el tiempo termina explotando por algún lado, ¿no? Entonces, tomar una decisión, decir, no, bueno, no puedo seguir así, y empezar a buscarle la parte buena del trabajo, o por ahí a tratar de lo que le toca hacerlo lo mejor posible. Entonces ya tiene como un objetivo, sería, ¿no? Porque si no es como que hasta no te da ganas de hacer nada y hacer lo menos posible, y eso te lleva a Sí, estar cada un vez peor. círculo Claro. vicioso. Con respecto a eso, Luciano, yo escucho permanentemente en distintos lugares que dicen, tenés que hacer lo que a vos te gusta. Pasa por ahí, hacé lo que vos te gusta. Bueno, yo hace poquito charlaba con una chica que es conocida y le digo, vos sabés que para mí es al revés. No es hacer lo que a vos te gusta, es lo que tenés que hacer
que te guste. Porque si no, la alternativa Claro. en esta persona es cambiarlo. Claro. A mí me ha pasado que por situaciones de la vida no he elegido los lugares en donde he estado. He tenido que estar en determinados lugares. Digo, no he elegido, en realidad sí lo elijo desde el momento que digo, sí me quedo acá, Exacto. porque no me voy a desligar esa responsabilidad. Pero la vida me ha puesto las situaciones en determinados lugares, no elegidos. Yo quería estudiar medicina, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y a mí me dijeron, bueno, yo medicina no te puedo pagar ese estudio, te puedo pagar el estudio docente. Yo dije, bueno, yo docente no quiero ser. Entonces me dijeron, bueno, anda a trabajar. Claro. Yo fui a trabajar. Y listo, se acabó, empecé a trabajar, empezó a gustarme lo que hacía, me tocó hacer ventas, me encantó, después me tocó hacer la parte administrativa, contable, me encantó, después me tocó hacer una lista de precios, que son números, que son planillas. Lo que me tocara hacer, listo, ya está. Y eso lo decidí yo. Entonces, para mí hay una gran frustración porque hay que hacer lo que uno tiene ganas. Y yo les digo, no, es al revés. Lo que te toque hacer, hacelo con ganas, poné lo mejor de vos, le vas a encontrar la parte linda, y si no, cambia de lugar. Sí, pero ese proceso de hacerlo con ganas no es fácil. No se, claro, no se Está consigue bien, un día ¿no? para otro. No, Es está verdad. bien. Yo para que Sí, bueno, sabés a que- mí me pasó directo, totalmente y proporción directa, y yo siempre lo digo a mis chicos, les digo, no escuches a la mente, porque la mente te va a estar tratando de decir, qué feo, tengo que ir a trabajar, volver al ganas de mediodía, dormir, levantarse temprano. levantarme temprano, a las 2 irme a mi casa, cocinar, a las 4 volver al trabajo. Pero esa es Cortar la el pasto. mente. Esa es la mente, porque en realidad hay un montón de cosas que por ahí no son lindas. Porque vamos a decir que lavar los platos no es lindo. Como un hobby, yo no conozco a nadie que diga qué lindo que es lavar los platos. Bueno, entonces yo siempre le digo a mis chicos, todos los días que a mí me toca hacer esa tarea y la mente me dice, lavar los platos, ¿sabes qué hago? Agarro la esponjita, el detergente y lo hago. No le escucho. Tal vez el secreto a la hora de lavar los platos sea pensar en lo lindo que va a ser cuando los necesite encontrarlos limpios, También. mientras los lavo. También. También. Hay algo muy loco que por ahí alguien que nos escucha dice, no, está volado. Es decir, hacer lo contrario a lo que el pensamiento te está eso diciendo. es lo que yo estoy tratando de Porque uno está fortificando la voluntad, hacer lo contrario. No y escuchar. entonces, si podemos dar 1.000.000 de ejemplos de eso, muchísimos ejemplos, pero tengo ganas de seguir durmiendo. Es decir, algo muy básico, algo muy... Los palotes, eso es un palote para poder escribir luego. Entonces, me levanto temprano. Y hay gente que no se puede levantar temprano. No le gusta, no quiere, no tiene ganas. Ahora, yo he aprendido No a puede. que las ganas pasan a segundo plano. Es decir, yo tengo que hacer muchas veces lo contrario a lo que mi pensamiento me está bombardeando. Ahora, ¿cómo hago eso si no veo al pensamiento como una entidad autónoma? Como algo que está dentro de mi mente, pero que no soy yo. Que me está hablando. No soy yo. Es decir, cuando digo yo voy a hacer tal cosa, ¿quién será el que está diciendo? Y acá nos metemos justamente en esos mundos Sí. internos, en ese cuerpo mental que hablábamos hace un rato. Entonces, poder hacer lo contrario de lo que algún pensamiento que anda suelto en nuestra mente nos está indicando es fortalecer la voluntad. Porque cada pensamiento que está dominado por mi voluntad es una herramienta mía. Cada pensamiento que está suelto en mi mente, yo termino siendo un esclavo y un servidor de ese pensamiento, de lo que esa entidad que tiene vida propia me está mandando. Y lo peor de todo es que creo que soy yo el que está Claro, tomando la pero dirección. esto es, yo creo que hablando de lo que es el trabajo interno, esto es medular, esto es fundamental. Es
Es decir, poder vernos de a 1 metro de distancia, como vemos para afuera, poder vernos a nosotros y poder en el momento en que no queremos levantarnos o que tenemos ganas de seguir comiendo, poder vernos el pensamiento en lugar de hacer lo que él quiere, y es un gran paso adelante en lo que es el trabajo interno. Lucho, si te parece, mira, estoy sorprendido. Brillante tu exposición. Es un error esto. Es un error. Te equivocaste. Yo digo, podemos, a ver si nos ponemos de acuerdo, ir preparando un material para el martes que viene, que hemos hablado de tomar la decisión de cambio. Y es lindo si podemos hablar, es interesante, necesario, que cuando arrancás en el camino interno, tus amigos de toda la vida, tus seres queridos, te pueden llegar a mirar como ¿Qué bicho un le bicho picó? raro, qué bicho le picó, en qué secta andará, y más si sos explicativo de lo que estás haciendo o tratando de hacer, porque hay una emoción que si vos lo entendiste, que lo entienda todo el mundo, y esto es de a poco. Eso sería un tema, porque también tomás las decisiones y después vienen las quejas, me han dejado solo, yo creí, si yo vivía feliz de otra forma, me invitaban a los asados, y por ahí no es que uno dice que no, pero se va alejando porque le interesa estar en esos silencios de búsqueda. Entonces todo eso en un programa para aquellos que están por tomar la decisión les puede ayudar. A mí me gustaría, si les parece, la decisión de realizar este trabajo, de realizar este introspección para el cambio, es decir, la decisión y el silencio, que al final hablamos poco, hablamos sí. muy poquito. Sí. Bueno, Si les parece, es decir, Armamos, el sí. tema va a seguir siendo el trabajo interno. Siempre. Es decir, como nosotros estamos dando nuestra experiencia a través de una decisión ya tomada. Bueno, vamos a hablar de lo que es la decisión para aquel que escuchando quiere realizarla o podría llegar a servirle como herramienta a lo que nosotros hemos vivido, y además en esto del trabajo interno, cuál es el papel o cuál es la importancia de poder hacer el silencio, que tiene que ver con esto que estamos hablando del pensamiento suelto, de la atención, de poder acallar. Es decir, bueno, dejémoslo para la semana que viene, es decir, y basándonos todavía tenemos un ratito. en lo que vamos charlando es que vamos a contar las buenas y las buenas que no son tan buenas, que son Las duras y las malas, maduras. Claro, que uno, cuántas veces, como tomando la decisión, viendo los dos caminos, uno inconscientemente toma el equivocado, porque es un camino lleno de deseo, lo que uno deseó. Bueno, entonces todas esas cosas, caídas y algunos aciertos, uno lo puede redactar en primera persona, porque son nuestras experiencias. Yo, Luis, elegí un fragmento para leer, que lo extraje de la página, y se llama Equilibrio Interno. Si me permiten, lo Sí, leo. sí. Cuando recibimos una agresión y eso nos ocasiona dolor o nos hiere, ese dolor es en el espíritu, por el mal que se ocasiona el otro a la hora de hacer lo que hace. Esto no debe cambiar en nosotros lo que en esencia sabemos, que es que debemos vivir en amor. El ego sufre por sí mismo. No siempre sufrimos por el dolor del otro. Quien siente eso es el espíritu. Cuando sentimos dolor a partir de lo que alguien hace, la tendencia natural de la personalidad es culpar al otro por lo que hizo, por lo que dijo, porque por su actitud salimos sufriendo y no lo merecíamos. A través de hacer un trabajo interno, tenemos que buscar nuestro equilibrio, nuestro centro, para desde ahí encontrar equilibrio en conexión con los demás.
debemos buscar qué es lo que reaccionan nosotros ante lo que los demás hacen. No querer encontrar culpables para sentir alivio, quedar resentidos con la persona, con dificultad para perdonarla o pensando que debemos hacer justicia, decirles las cosas como son o enfrentarla para que sepa del dolor que está ocasionando, sino internamente ver qué es lo que reacciona en nosotros. Muchas veces nos sentimos heridos por no tener equilibrio interno. Cualquier cosa que los demás hacen que no sea comprendida o aceptada de manera consciente, desequilibra y desestabiliza. Y al sentirnos mal, buscamos culpable y eso nos trae alivio. Si seguimos viviendo con esta naturaleza en nuestro interior que nos lleva a reaccionar ante lo que los demás hacen, difícilmente nos encontremos en situación de poner amor para ayudar a quien obra desequilibradamente. Siempre debemos responder amorosamente a todo tipo de contacto, sea agresivo o sea amoroso. Bueno, hay que hacerlo eso, ¿no? Es decir, es todo un desafío lo que está planteado allí y como decíamos hoy, muchas veces no es fácil llevarlo a la práctica, pero sí como objetivo, y hay quienes lo hacen, como objetivo de vida está presente. No sé si queremos agregar algo. Me parece que corresponde aclarar que estamos probando un diseño distinto de programas y en el programa anterior quizás faltó un poco de iluminación, de ciertas coordinaciones y esperamos que hoy haya mejorado sustancialmente. Yo de mi parte me voy despidiendo como siempre, diciéndole a todos abrazos de amor y voluntad. Esto también como recordar que los temas que planteamos hoy, invitamos a la audiencia que participe también, que opinen, que el que quiera o necesita profundizar o hablar de ciertos temas puede comunicarse con nosotros y vemos cómo lo podemos poner en la agenda para poder conversar sobre eso. También muchas gracias y hasta la semana que viene. Bueno, muchas gracias. Si Dios quiere, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias. Recordarles que una vez por mes entendemos